Yo no vengo en mi nombre, vengo con el sello del Espíritu. No me hables de calle si no conoces del cielo. Esto es guerra espiritual y el fuego ya bajó. Ey, ya no soy el mismo desde que él me tocó. Lenguas de fuego bajaron, el alma me transformó. No me hablen de gangas ni códigos rotos. Yo cargo las palabras filo agudo en los codos. Caminan en tinieblas creyendo que... Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo, este discipulado de guerra espiritual. Buenas noches y continuamos donde nos quedamos ayer. Fue en el último versículo que hablamos, fue Apocalipsis 12, 9 al 10, ¿verdad? Donde dice que Satanás acusa y calumnia a los creyentes. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren, esto ya no lo hablé yo ayer, pero es un tema que nosotros deberíamos de tener bien macheteado. Una de las armas que Satanás ocupa para poder atacarnos se llama culpa. Mire, ¿cuántos saben que todos nosotros nos equivocamos, fallamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que imposible es que no vinieran los tropiezos. ¿Por qué? Porque Pablo lo explicaba de una manera muy sencilla. La Biblia dice, o Pablo decía y comentaba, que aunque él quería hacer lo bueno, no lo podía hacer porque él estaba condenado a un cuerpo de pecado. Entonces este cuerpo que sirve a Dios, también de repente, ¿verdad? Permitimos que sirva al enemigo por algunas situaciones, por la presión, por lo que sea. De repente nos equivocamos, nos descuidamos, nos fallamos, de verdad, porque dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y esto no quiere decir que usted va a ir cayendo por la vida, ¿verdad? Todo el tiempo resbalándose. Una vez alguien decía, una cosa es resbalarse con la cáscara de plátano y otra es estar buscando la cáscara de plátano para resbalarse, ¿verdad? Entonces, equivocaciones todos vamos a tener y esto es algo que usted debe de saber. El asunto es que a veces tenemos un concepto tan errado acerca de la santidad, ¿verdad? O de lo que es la santidad, que se nos olvida, ¿verdad? La misericordia de Dios. Entonces, no es que nosotros tengamos que estar pensando en que nos vamos a equivocar, no vamos a estar pensando en ello, pero sin embargo, y sin lugar a dudas, en algún momento nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona vive orgullosa, fíjese lo que le voy a decir, vive orgullosa de que está firme, cuando cae es la muerte. ¿Por qué? Porque entonces viene el acusador de los hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Porque cuando uno está bien, pues es muy fácil señalar y señalar, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos equivocamos, el mismo dedo que nos señaló es el mismo dedo que nos señala, la culpa, ¿verdad? Entonces Satanás ocupa la culpa para tratar de atacarnos. El mundo, como lo decía yo ayer, no se trata de lo físico, sino es lo espiritual, ¿verdad? Que está ahí en él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos equivocamos, llegamos a equivocarnos, hay una palabra que siempre digo que la voy a buscar y se me olvida buscárselas, pues se los prometo que la voy a buscar, que define el pecado, ¿verdad? Como no darle al blanco o errar al blanco. O sea que es una equivocación. El problema es que nosotros, cuando mencionamos la palabra pecado, es una palabra para nosotros demasiado fuerte, que impacta nuestra alma, ¿verdad? Entonces decimos pecado y se nos basta el aliento, ¿verdad? Entonces decimos, es que el hermano anda en pecado, anda en pecado. Y la verdad es que para Dios
no es así. ¿Sí me explico? Él no hace ese drama, ¿verdad? Porque dice Juan, hijitos míos, no pequéis, pero si pecan, recuerden que tenemos abogado para con el Padre en Cristo Jesús. Y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿verdad? Que queriendo hacer lo bueno no lo hago porque este cuerpo está acostumbrado al pecado. Entonces, en lo que nosotros nos acostumbramos a que este cuerpo no peque, seguramente nos vamos a equivocar un montón de veces. El problema es que la gente piensa que no se va a equivocar nunca y que nunca va a fallar. Y cuando una persona piensa que nunca va a fallar o que nunca ha fallado, cae en un autoengaño en el que el mismo enemigo los mete. ¿Para qué? Para que el día que verdaderamente tengan un error, cuando caigan, el acusador de los hermanos va a venir. Un día va a llegar en que el diablo ya no nos va a acusar, cuando va a ser echado fuera. Pero mientras, dice la Biblia que el diablo está de día y de noche acusándonos. Él está día y noche acusándonos. ¿Para qué nos acusa? ¿Para qué nos acusa? ¿Para qué cree usted que el diablo nos acusa? ¿Usted cree que Dios le va a hacer caso? ¿Cómo ve usted? ¿Cree que Dios le haga caso al diablo? No, No. no, no le va Entonces, a hacer caso, pero nos acusa para que nosotros nos sintamos mal. exacto, porque aquí viene el secreto. Dice, entonces hoy la grabamos que decía, ahora ha venido la salvación del poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, aquí dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios, no dice que los acusaba con Dios. Entonces, no acusa el diablo, no nos acusa con Dios, nos acusa delante de Dios. ¿Para qué? Para que nos sintamos avergonzados y para que por medio de la vergüenza, Él tomar ventaja en nosotros. Él quiere avergonzarnos. Cuando usted falla, verdaderamente cuando nosotros fallamos, verdaderamente tenemos que sentir dolor por haber fallado. Eso es real. Usted no puede ir por la vida fallando a Dios y no sintiéndose mal. O sea, si usted le falla a Dios, usted se va a sentir mal y eso está correcto porque quiere decir que el Espíritu de Dios lo está redarguyendo. Pero usted no puede permitir que el diablo venga y le acuse delante de Dios. O sea, ¿por qué delante de Dios? Porque nosotros estamos delante de Dios en todo momento, de día y de noche. Él está delante nuestro. Y cuando usted y yo nos equivocamos, el diablo no viene a decirle a Dios, mira, se portó mal. No, el diablo viene con usted a decirle, te portaste mal delante de él. Lo ofendiste, le fallaste, no mereces estar aquí. Aquí no puedes estar porque este lugar es santo. ¿Cuántos han escuchado eso? No puedes ir a la iglesia porque este lugar es santo. Tú estás muy mal. No puedes acercarte a Dios porque estás bien mal. Fallaste. Entonces, no, Dios ya no te va a amar. Dios no, ya, mira, el juicio va a caer sobre ti porque pecaste, porque fallaste. Y normalmente cuando nosotros fallamos a Dios y el acusador viene, es cuando fallamos en algo que nosotros podemos llegar a considerar grave, como, no sé, cuando explotamos con el carácter, ¿verdad? ¡Ay! Le gritamos a la gente y lastimamos a alguien. O cuando fornicas, o cuando adulteras, o cuando tomas, o fumas, o algo así. Normalmente es cuando el diablo viene y te acusa, porque si de repente mientes, ¿verdad? Ahí no te acusa, porque ahí tú sabes que, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Es más fácil, es una mentirilla blanca, o algo que no hiciste, ay, Señor, perdóname, no lo pude hacer, no lo hice aunque tú querías que lo hiciera, pero perdóname. Entonces, para nosotros es sencillo tapar ese tipo de situaciones, pero cuando se trata de algo en lo que nuestra mente lo cataloga como algo muy grave, es entonces cuando el enemigo viene y nos acusa a nosotros, nos hace sentir mal.
para que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, esto es parte de la carne, hermano. Es parte de la carne. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se siente Son mal? las emociones, ¿Cómo? son las emociones que nos dejamos Las guiar por emociones. por la alma, No te escuché muy bien, se te corta. almáticamente, Se te corta un poquito, Dianita. almáticamente, nos dejamos guiar, Almáticamente. Con las emociones. almáticamente, Y así es. almáticamente, ¿sí me escuchas? Así es, así es. Sí, sí, ya te escuché. Sí, sí, exactamente, es almáticamente, pero hay una emoción de esas que están en el alma, que es la que golpea la acusación. La culpa y la acusación tienen como raíz el orgullo. ¿Sabe por qué se siente usted mal? Porque usted no puede creer que haya fallado. Usted no puede percibir que se ha equivocado. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos tan santos y tan rectos que cuando nos equivocamos no lo podemos creer. No podemos creer cómo es posible. Yo el que predicaba, yo el que cantaba, yo el que dirigía, yo el que decía, yo el que oraba, yo el que decía esto y decía lo otro, yo el que predicaba. Y ahora mírame cómo estoy, ¿verdad? Pero esa es la palabra que el diablo trae. Esa es la acusación que el enemigo trae, pero a donde está pegándole es en tu orgullo, en tu soberbia, que pensaste que nunca ibas a poder, nunca te ibas a equivocar. Entonces, el enemigo cuando te acusa es porque viene a pegarte en la soberbia, en el orgullo. Dice que antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu. Mire, esta es una de las maneras en las que Satanás ataca por medio de la carne, ocupando, como ya decía yo, nuestras propias debilidades. Y a veces la que pensamos que es nuestra fortaleza termina siendo nuestra peor arma. La peor arma del enemigo en contra nuestra. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes. Mire, la Biblia dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. O sea, quiere decir, nunca critiques, nunca juzgues, nunca señales, nunca te burles de quien cayó, nunca te alegres del que cayó, porque no vaya a ser que el día de mañana tú te encuentres en esa situación. No vaya a ser que el día de mañana el que se encuentre en el piso seas tú y vas a querer ser tratado con misericordia. Pero lo que siembra uno es lo que cosecha. Por eso tenemos que cuidarnos. El enemigo ocupa todo esto para podernos derribar, ¿verdad? El orgullo, para podernos derribar. Esa es un arma que él tiene. Él siembra dudas en los corazones de los creyentes. En Génesis 3, perdón, del 1 al 5, dice que esta fue la primera tentación del hombre en el jardín del Edén. Génesis 3, del 1 al 5. Amén. A ver, léalo, hermana, por favor. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer, ¿así que Dios le dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios no sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Y aquí nos damos cuenta que esta fue la primera tentación, ¿verdad? Metiendo la duda en el corazón del hombre. Dios les había dado una orden. Dios le había dado una orden al hombre, le había dado una orden a la mujer, al ser humano. No coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol se van a morir. Y entonces la serpiente que le dijo, no, no es cierto. Exagera Dios, ¿verdad? Exagera. Entonces, no es tan malo. Mira, cómele un pedacito.
Mire, tantito veneno no mata, ¿verdad? Tantito veneno no mata. Usted éntrele y entró la duda. ¿Cuál fue la duda? La duda de la voz de Dios. Entonces, uno de los ataques que Satanás siempre va a traer a nuestra vida es la duda. Él siempre nos va a poner a dudar de lo que Dios ha dicho. Mire cuántas veces no nos hemos enfrentado con la duda. ¿Cuántos han tenido aquí luchas con la duda? Yo he tenido muchas luchas con la duda. Muchas veces me he sentado a llorar por la duda. Me he sentado triste, me he sentido solo, me he sentido desolado, porque me siento y veo y digo, uy, Dios prometió, pero yo no veo. Y es terrible, hermano, la duda es terrible, porque la duda, si tú le permites que trabaje dentro de ti la duda, ¿verdad? Te lleva al temor y el temor te lleva a la desesperación y la desesperación a la depresión. Y es una cosa horrible, hermano, para poderse librar de ese sentimiento. Pero aquí vemos que la serpiente es astuta, o sea, Satanás es astuto, él sabe cómo va a hacerlo. Mire, yo siempre le he dicho a la gente, cuando Dios te da una palabra, ¿cuántos Dios les ha hablado de prosperidad? Aquí. Amén. Amén. ¿Cuántos a partir de que Dios les dio una palabra de prosperidad, todo empezó a ponerse peor en lo económico? Amén. Amén. Santo. Pasa lo Porque contrario. pasa lo contrario, porque entre que la palabra se da y que la palabra se cumpla, hay un proceso, hay un tiempo. Recuerden que los tiempos de Dios son perfectos, pero en ese tiempo vienen los madianitas, vienen los que se roban la palabra, vienen los que se roban el fruto y quieren robarse la semilla de lo que Dios te ha dado. Y entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Empieza a ejercer presión para que los espíritus que están alrededor, ¿verdad? Empiezan a atacarnos, empieza a ir con su estrategia. Mira, a esta Dios le dijo que la va a prosperar. Tráiganle escasez, miren, que se le acabe el gas, que se le junten los recibos, que tenga que pagar algo, que se La enferme. renta, la luz. La renta, la luz, que se enferme para que tenga que comprar medicina. Mire, déjenle que gane tantito y luego mándenle algo para que pierda todo. O sea, empieza a trabajar el enemigo. ¿Para qué? Para meternos la duda y decir, no, a mí se me hace que la palabra que Dios me dio por medio del profeta o lo que Dios me dijo a mí en la oración no era correcto. Yo creo que se equivocó. Y ya metió la duda y ahí empieza la guerra, hermano. Si tú permites que la duda entre, la guerra comienza. Es una guerra mental, es una guerra de ideas, es una guerra donde las fortalezas en la mente empiezan a tener que ser derribadas. Pero también Satanás trata de levantar fortalezas, empieza a hacer ruido alrededor de nosotros, ¿no? Dios te dice, yo voy a salvar tu familia y de repente toda tu familia se alborota y pareciera que se endemoniaron todos. En lugar de acercarse, se alejan más. Ya. Dios, su Cierto. paz, su mecha, pero si no dijo Dios que los va a salvar y hoy vivir, es tan peor que antes. No, mejor no me hubieran dicho nada, así lo hubiera dejado. No, y empieza la duda. Satanás siempre va a tratar de meterte duda de lo que Dios te ha hablado. Satanás siempre va a meterte duda de lo que dice la palabra de Dios. Satanás siempre va a tratar de meterte duda, porque la duda, el poder que la duda tiene es que te roba la semilla de la bendición, mata la semilla de fe. Porque mire, cuando viene una palabra, esa palabra es una semilla de fe que Dios siembra en tu corazón. Y trata Satanás de ahogar esa semilla para que no dé fruto. Pero toda semilla, ¿verdad?, que Dios te da, está destinada a producir fruto, siempre y cuando tú no permitas que el diablo te la robe. Y toda semilla que Dios te da, la tienes que sembrar, la tienes que regar, la tienes que hacer que crezca, ¿verdad? Que se muera y luego que crezca. Todo tiene que pasar así. No hay nada que se reproduzca si primero no se muere. Nada se puede reproducir si primero no se muere. Esa es una ley. Tiene que morir primero para poder, por ejemplo, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, deja de ser espermatozoide y deja de ser óvulo.
y se convierte en otra cosa. O sea, tiene que haber una transformación, tiene que morir lo primero para volver, para que venga lo que sigue. Y es un proceso, y es un proceso que cuesta trabajo. Es un proceso que en el caso de los bebés dura 9 meses. En el caso de las plantas dura más tiempo a veces. Hay plantas que duran años para crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que creer. Mire, cuando los chinos siembran bambú, prácticamente están regando con fe. Ellos riegan la tierra y no saben qué va a pasar porque el bambú se tarda años en soltar una pequeña rama. Creo que se tarda 7 años el bambú en crecer una ramita. 7 años en que salga una cosita. Pero en cuestión de meses, esa ramita se convierte en un tallo. Pero ¿qué pasa? Que durante 7 años se están regando y no hay nada. Y lo riegas y no hay nada. Y lo riegas y no hay nada. Y no tienes que cansarte de regarlo, aunque no veas. Aunque no lo veas, no debes de cansarte de negarlo. Entonces, de regarlo, perdón. Entonces, Satanás siempre va a tratar de que nosotros dudemos. Él siempre va a meter la duda en nuestro corazón. Satanás incita la persecución de los creyentes por el mundo. Mire, Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bien. Apocalipsis 2:10 dice que íbamos a tener persecución. Mire, yo lo decía yo ayer y lo vuelvo a confirmar. Si yo publicara un mensaje en mi Facebook diciendo los siete amarres para poder traer la prosperidad a tu vida, ¿verdad? Y yo les pongo ahí, tienes que comprar la mela fulana y adorar al santo sutano, y iba a haber un montón de gente preguntándome, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hago? ¿Y cuándo lo hago? Y se me iba a llenar el Facebook de comentarios. Pero si yo le digo a la gente, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, se me va a llenar también el Facebook, pero de pura gente tirándome hate. Sí, todos los pastores son unos rateros, todos quieren el dinero, eso es lo único que les interesa, los pastores nada más quieren dinero, y los brujos no quieren dinero, ¿no? O se los hacen de a gratis, o lo hacen de a gratis, ¿no? Pero si lo hacen de a gratis, pues entonces no tienen razón, ¿verdad? No, es que los pastores son unos interesados y bla, 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 y sus mentiras y rateros y ladrones y todos los... Se me iba a llenar el Facebook de comentarios así, ¿verdad? Pero entonces los brujos no te piden dinero. El diablo no te pide dinero para darte dinero, no te lo regala, no te regala nada. Todo te lo cobra. Todo te lo cobra. Y te lo cobra peor. Te lo cobra peor porque si el diablo te da algo, te lo va a pedir con creces. Esto es así. Entonces, vamos a ser perseguidos en el mundo por nuestras ideas. Mire, toda persona que piensa diferente siempre va a ser perseguida. Va a ser perseguida. Y me refiero a pensar diferente de la manera correcta. Si nosotros como creyentes nos paramos en el mundo a decirle, no tome, no fume, no se drogue, no engañe a su mujer, sea leal, sea fiel, ame a Dios, ore, ayune, vea, congréguese, vaya a la iglesia, nos da locos, religiosos. No, hombre, están locos. No, yo me voy a divertir. A mí que no me digan de su Dios. A mí no me digas de tu Dios. Yo quiero vivir mi vida. Y lo bueno fuera que nada más nos dijeran, no va a vivir tu vida. No, empiezan a hablar mal de uno. Empiezan a perseguir porque todo aquel persona que conoce a Jesús y que vive en la vida de Jesús verdaderamente, no que son, no, me refiero a gente comprometida con Dios y comprometida con el reino. No domingueros. No gente que nomás va a la iglesia los domingos y todo el resto de la semana no son cristianos de nada. No. Gente que se compromete, que sirve, que ora, que ayuna, que está ahí en la palabra. Gente, mire, es que la gente que busca a Dios le cae mal a los demás, hermano, porque no, decían de una persona, yo me acuerdo, o sea, yo más joven,
mucho más joven, recién convertido. Había una muchacha en la iglesia donde yo me congregaba y ella era una muchacha bien buscadora del Señor. Una joven diferente, diferente. De hecho, en ese entonces fue mi novia, porque yo era igual, estaba igual de loco. Vivíamos en la oración y todo el tiempo, ¿va? ¿Y cómo se burlaban de ella la gente? ¿Cómo se burlaban de ella las hermanas, las muchachas? No querían tener que ver con ella. No querían tener que ver porque decían, es que Griselda, cada vez que ella estamos hablando, ella siempre sale con la Biblia. No podemos hablar de algo porque sale con la palabra, siempre sale con Dios y que Dios esto y que Dios lo otro. No se puede convivir con ella. Pero cuando tenían un problema, corrían con Griselda para que Griselda, ayúdame a orar, ora por mí, dame una palabra, ahí sí que era la palabra. Pero cuando no, era la rara del grupo de jóvenes, era la rara, igual que Jorge, era el raro del grupo de jóvenes, el rarito, ¿verdad? El que no nomás se va a pasar hablando de Dios. Entonces, es que se la vive en la oración. No, ni para qué lo invitas, no va a ir, no va a ir porque tiene que ir a la oración o tiene que ir a predicar a algún lado. Te va a decir que no. Entonces, así éramos de raros, hermano, raros. Y si íbamos con el grupo de jóvenes y salíamos a algún lado, siempre andábamos hablando de la palabra y eso le causaba molestia a mucha gente, aún a los cristianos. Ahora imagínense, si a un cristiano le causa malestar una persona así, imagínense uno que no es. La Biblia dice que por causa de Dios íbamos a ser perseguidos, pero cuando somos perseguidos miren, tenemos que aprender a identificar las persecuciones. A veces somos perseguidos por nuestras malas decisiones. A veces somos perseguidos porque somos bien. Así quién sabe cómo, dijera el Albertán. Eres bien así quién sabe cómo, ¿verdad? Somos perseguidos nomás por cabezones, pero a veces somos perseguidos, verdaderamente perseguidos, porque somos creyentes. No le caemos bien a la gente, pues somos creyentes, porque todo el tiempo hablamos de Jesús, porque todo el tiempo queremos hablar alguien decía, es que a mí me gusta pedirte un consejo, porque lo primero que me dices es que tengo que orar. Pues sí, pues es que no hay otra solución. Aunque se oiga trillado, oiga hermano, ¿qué hago? Ponte a orar. No sé qué espera que la gente que uno les diga, ¿verdad? La gente que espera que uno saque la varita mágica y te diga ahí, ahora sal de tu desierto. Pues no, pues así no funciona, ¿verdad? La gente nos va a perseguir por causa del evangelio. Y el enemigo va a ocupar el mundo. Mire, y esto, aunque no nos debiera de importar, la verdad es que sí importa. Por eso es que el enemigo nos persigue. Porque muchos de nosotros hemos sido lastimados por nuestras propias familias, por los que antes eran nuestros amigos, por los vecinos, por la gente que nos rodea y que no conoce la palabra de Dios. Aunque no querramos, a veces el rechazo, el sentirse rechazado, se siente feo. Aún mire, Jeremías tenía este problema. Jeremías todo el tiempo estaba chillando porque por causa decía Jeremías, por causa de ti soy muerto todos los días. O sea, por causa de ti. Mire, había un fuego dentro de mí que traté de apagarlo porque ya no quería yo hablar, pero ese fuego no me dejaba y yo tenía que hablar, ¿verdad? Y eso me causaba problemas, decía Jeremías. Me causa problemas hablar tu palabra. Cada vez que hablo tu palabra me rechazan. Voy con ellos y me rechazan, me señalan. Voy con la gente, les doy una palabra de parte tuya y lo primero que hacen es enojarse conmigo, como si yo tuviera la culpa. Mira, hermano, a veces así sucede. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? No odian el mensaje, odian el mensajero, ¿verdad? Pero yo le digo a la gente, mira, no odies al mensajero, enójate con el mensaje. No, o sea, lo que la Biblia dice yo no puedo quitar. Si la Biblia dice que tú has tronado porque así lo dice, yo no puedo hacerlo, no puedo decirte lo contrario. Hay una persona me dijo, hermano, es que yo quisiera salir de mis problemas económicos, yo quisiera salir de todas esas situaciones. Qué bueno, hermano, empieza a ofrendar. ¡Ay! Que nada más puro dinero. No, a ver, no. Pero es que no hay de otra, hermano. ¿Cómo le hace si la Biblia lo dice? ¿Cómo le hace si la Biblia lo dice?
Entonces, ¿qué quiere usted que yo le diga? Ah, no, hermano, voy a orar por usted para que Dios le bendiga. Yo no puedo bendecirle a usted si usted es un ratero. Si usted le roba a Dios, ¿cómo lo voy a bendecir? Si usted no le da a Dios, ¿cómo le voy a orar y le voy a profetizar que Dios le va a dar si usted no le da a Dios? No hay manera. Entonces, es lo mismo, el que hace la injusticia, el que practica la injusticia, va a cosechar injusticia. Esto es así. No va a pasar de otra manera. La manera de que nosotros vivamos en justicia es que la justicia esté en nosotros. Pero a veces somos perseguidos por causa de nuestros errores. Pero Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos por causa de Él. Por causa de Dios somos muertos todos los días. Mire, dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesa. Ay, mi Biblia no trae Tesalonicenses. ¿Cómo le hago? Ah, es católica esta Biblia. No, ya la encontré. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire, Satanás siempre tratará de evitar que nosotros seamos efectivos en el servicio a Dios. Siempre el enemigo va a tratar de estorbarnos a la hora de servir. Hermano, ¿y por qué no vino el enseño de alabanza? No pude, hermano. No pude. Mire, por más que lo traté, no pude. Es que no puedo. Hermano, véngase a la oración. No puedo, hermano. No puedo. Mira, tengo trabajo. Tengo mis hijos. Tengo mi esposo. Yo no puedo. No puedo. O sea, Satanás siempre va a meternos el pie para que nosotros no sirvamos a Dios. Y lo más desagradable, hermano, lo más desagradable, de veras, lo más desagradable, es que tenemos tantos pretextos tan tontos para no servir a Dios. Es que no me siento capaz. Es que yo no sé si pueda. Es que el es que significa que no tiene ganas. No, hermano, yo sí quiero servir a Dios. Lo que pasa es que no. O quieres servir o no quieres servir. Así es sencillo, ¿verdad? Ay, yo quisiera, hermano, orar en las madrugadas. Pues, ¿por qué no lo hace? Es que me da mucho sueño. Mire, hace unos días en la intercesión, en la otra intercesión, decía una hermana, me comentaba, ¿verdad? Me comentaba una hermana, es que yo quiero en las madrugadas, pero me quedo dormida. Y yo me puse a pensar, digo, ok, estamos cansados, trabajó, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando andábamos en el mundo, por ejemplo, y eran las 3, 4 de la mañana y no teníamos sueño, hermano? No teníamos sueño, no, hombre, estábamos pero en la pachanga, ¿verdad? Ahí sí no había cansancio, entonces. Ni Y sueño. luego, no hay sueño, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de cuerpo, no. Pero Satanás siempre va a tratar de estorbarnos. Pero ¿cómo nos va a estorbar? ¿Cómo nos va a estorbar? Usando nuestras propias debilidades, como ya lo dije antes. Usando nuestros propios pretextos para no servir. No, hermano, yo sí quisiera comprometerme para servir en la iglesia. Usted no sabe cómo anhelo servir a Dios, pero es que tengo mis hijos. Tengo mis hijos. No puedo. ¿Cómo le hago con mis hijos? No puedo. Hermano, ¿cómo le haga con sus hijos? ¿Cómo le haga con los nietos? ¿Cómo le haga con los esposos? No es mi problema, es su problema. ¿Y sabe qué Dios dice? Pues ya tú sabrás, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Sígueme y te voy a hacer pescador de hombres.
Pedro pudo haber dicho, pero es que no puedo porque yo tengo mi esposa. Yo tengo mi esposa, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con la vieja? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno que no deje padre, madre, hijos, hermanos, nietos, negocio, trabajo, por causa de mí, es digno del reino de los cielos. Ay, se oye muy pesado, hermano. Ay, Jesús, se te van a ir. Mira, se ofendieron y se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Y si ustedes se quieren ir, vamos, dijo, mucho ayuda al que no estorba. ¿O no le dijo así Jesús? ¿No les dijo eso? A lo mejor no se los Sí. dijo como yo, pero sí les También dijo, ustedes se quieren ir. Adelante. si ustedes también se quieren ir, adelante. Aquí nadie los obliga, nadie está a fuerza. Mire, no sirve el que puede, sirve el que quiere. Servir a Dios no es fácil, es un sacrificio. Y a veces es un sacrificio muy fuerte. Mira, hay gente que no deja el trabajo por nada. Y les dan un llamado, les dan algo de parte de Dios. No puedo, hermano, no puedo, es que no puedo, muy importante, tengo que estar ahí en el trabajo. No me puedo quitar, ese negocio se me cae. Bueno, dice Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María? ¿Qué vino? Sus quehaceres. ¿Qué le dijo? Marta, afanada. Y preocupada, ¿verdad? Pero no sabes que tu hermana María escogió la mejor parte, ¿verdad? Porque Marta se quejó. Mira, señor, esta floja, zángana, perezosa. Yo estoy trabaje y esta ahí echada como vaca. Sí, como ya no tiene nada que hacer. Sí, porque esta es otra, hermano. El que no sirve y se enoja con el que sirve, normalmente el pretexto es porque no tiene nada que hacer. No, yo es porque ellos no tienen nada que hacer, por eso, porque pueden hacerlo, porque no tienen nada que hacer. Ni trabajan, ni tienen negocio, ni tienen hijos, ni tienen nietos, ni tienen esposo, pues por eso pueden hacerlo. Pues claro, así cualquiera, ¿no? Pero le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y preocupada. ¿Verdad? Satanás siempre, mi hermano, va a tratar de estorbarnos, pero se ha preguntado por qué Satanás nos estorba para que no le sirvamos. Para que no sirvamos a Dios. ¿Por qué cree que al diablo le interesa que usted y yo no sirvamos al Señor? ¿Alguna idea? ¿O estamos en blanco todos? Para no arrebatarle las almas. Es como una comunión con Dios. Es como una comunión con Dios. Se te corta tu vocecita, mija. Mira, si quieres puedes ponerlo en el chat y yo lo leo. Porque así como te está como fallando en la red, entonces es más fácil que lo pongas en el chat y ya yo lo leo, ¿verdad? Pero les voy a dar la razón que yo creo es la razón bíblica de por qué Satanás no quiere que nosotros sirvamos a Dios. Que la palabra de Dios dice que el que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Es que la persona que no sirve, ¿verdad? Se queda estéril. La persona que no sirve se queda estéril. Y lo que está estéril, tarde que temprano se muere. Dígame una cosa, ¿qué fue lo que Jesús hizo con la higuera que no dio fruto? La maldijo. La maldijo y se secó, pero ahí le va un secreto, hermano. Dice que Jesús cuando pasó por esa higuera no era el tiempo de que las higueras dieran fruto. Entonces, si no era el tiempo, ¿por qué le exigió fruto? Porque estaba llena de hojas.
y no era temporada. Fíjense nada más. Es que Jesús, un día, esto lo hizo para enseñar Jesús que Él nos va a pedir cuentas en el momento que nosotros no lo imaginamos. Porque si usted piensa que Jesús no nos va a pedir cuentas, estamos equivocados. Él nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Miren, voy a leer aquí lo que puso Dianita. Tener una comunión o una relación con Dios. Esto también es parte, ¿verdad? El hecho de que nosotros sirvamos, mira hermano, es cierto lo que comenta Diana. Cuando usted sirve a Dios, usted desarrolla una relación más fuerte con Dios. Es por medio del servicio a Dios que nosotros empezamos a entender y a conocer más su obra. Mientras usted es un cristiano nominal, uno más que se sienta ahí entre el montón de hermanos en la iglesia, usted está como que no sabe nada, pero una vez que empieza a servir, cambia algo. La atmósfera de su vida cambia, todo alrededor empieza a moverse, empieza a tener un movimiento y empieza a haber una comunión y usted ya empieza a tener más relación con Dios, empieza a escuchar, empieza a empaparse. Entonces, el servir a Dios es lo que comento, que nos hace dar fruto. Y si usted da fruto, Dios le limpia para que usted dé más fruto. Y esto es la razón por la que el enemigo siempre trata de estorbarnos en no servir a Dios. Mire, Satanás usa el mundo para seducir a los creyentes a pecar. Esto ya lo hablamos. Tienta mediante la atmósfera del mundo, el ambiente y el sistema alrededor de ti. Anima al amor al mundo en tu corazón. Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 al 16. Dice así. Mire, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, Satanás siempre va a hacer que usted ame al mundo. Mire, yo conozco gente, hermano. Mire, esto fue un caso de hace muchos años. Un pastor, que era un pastor muy conocido, muy conocido, creo que en Guatemala, creo que él era de allá de Guatemala, con una iglesia mega, hermano, mega la iglesia, mega. Y un día de repente anunció que dejaba el pastorado y se fue a la política. Se hizo político. Y no logró nada en la política. Nada logró. Porque estando como pastor empezó a militar en la política, le gustó la política, se enamoró de la política al punto de dejar el ministerio, hermano, por la política. Porque en el engaño que Satanás le hizo, ¿verdad? Un engaño. Nadie que tiene un ministerio, mira hermano, nadie que tiene un ministerio está llamado para otra cosa que no sea su ministerio. Con el perdón del pensamiento que todo mundo tenga. Pero si tú estás llamado a un ministerio, Dios no te va a llamar a otra cosa más que eso. Él puede darte actividades. Puedes tener un negocio. Puedes tener una idea. Puedes tener un trabajo. Pero tu ministerio siempre va a ser lo primero. Nunca lo que tengas alrededor va a ser más importante que el ministerio que Dios te ha dado. Jamás. Y en este caso de este pastor así sucedió. Él dejó su iglesia por dedicarse a la política. Fíjense nada más hasta dónde llega a veces el engaño del enemigo. Que no nos pase, hermanos. Que no nos pase. Yo creo firmemente en las ideas creativas. Creo que Dios, algunos, ¿verdad?, los va a levantar como columnas financieras, como empresarios, con una idea. Pero también creo firmemente en el que a una parte de eso,
Dios les tiene un llamado para que les sirvan, ¿verdad? Y el servicio que den a Dios tiene que estar por encima de cualquier proyecto de vida, de cualquier proyecto de vida. Si tú tienes un negocio, si tú tienes un trabajo, si tú tienes, no sé, un emprendimiento, ¿verdad? Si tú tienes tu familia, tú tienes tu esposa, tus hijos, ¿verdad? Pero Dios tiene un ministerio para ti. Y el ministerio es más importante que todo lo demás, porque todo lo demás es secundario. Dios es primero. Y tu servicio a Dios es parte de lo que tú eres, de tu identidad como persona. Una persona me decía, es que hay que aprender a separar. A mí me decía eso. Decía, tienes que aprender a separar la persona del profeta. No se puede, hermano. ¿Cómo separas? Es como si quisieras desmembrar a una persona, ¿verdad? Y no se puede, porque el ser profeta no es un hobby, no es ay, a ver, ¿qué pasa? No, ser profeta es parte de lo que es tu esencia en cuanto a mi vida, en cuanto al llamado. Mi vida es un llamado, mi llamado es ser profeta. Yo no puedo quitar lo profeta, ¿verdad? Para vivir mi vida. Ya lo intenté, no sirve. Ya lo intenté y no sirve, no se puede. Regresamos al alineamiento de la obra de Dios porque es parte de lo que somos. Igual ustedes, hermanos, cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios. Y no importa si Dios te dio un negocio, no importa si Dios te dio una idea para generar dinero, no importa si Dios está bien, todo eso está bueno, pero nada va a ser más importante, ni nada debe ser más importante que tu llamado. Nada, nada. Aún, mire, esto es una palabra para los pastores, porque a veces los pastores terminan sintiéndose culpables, ¿verdad? Porque muchas veces el pastorado les absorbe tanto, ¿verdad? Que la familia pasa a segundo término y esto a veces trae situaciones en la familia y vienen las culpas y vienen los señalamientos. No te sientas culpable por hacer el trabajo que Dios te llamó a hacer, porque, hermano, toda tu familia, tus hijos están en las manos de Dios y tarde que temprano Dios va a obrar en ellos porque es una promesa de parte de Dios. Tú le vas a servir al Señor, le vas a dar tu corazón al Señor y le vas a dar tu tiempo. Y a veces ese tiempo va a ser el tiempo que tienes que darle a tu familia a lo mejor, pero sacrificar ese tiempo para servir a Dios, para hacerlo para Dios, eso va a traer una recompensa que al momento no la vas a mirar, pero que después va a traer un fruto. Entonces, yo escuché esta predicación y esta predicación, mire, esta idea lo único que hizo, y yo lo he visto, tengo 30 años en el Evangelio, esta idea lo único que generó fue situaciones en los ministerios feas, hermano, ¿verdad? De hombres y mujeres que dejaron el llamado porque se sintieron culpables, ¿verdad? Y al final ni hicieron nada, porque le voy a decir una cosa, hermano. Ciertamente ustedes que son pastores, que son padres, ¿verdad? Tienen unos hijos y son responsabilidad, pero mi hermano, usted no es Dios. Lo que Dios va a hacer en ellos lo va a hacer Dios, no usted. Usted lo que puede hacer, orar por ellos, estar para ellos, pero nunca dejar lo que Dios le mandó a hacer para poder hacer lo que Dios tiene que hacer. Porque Dios se encarga de la familia, Dios se encarga de tus hijos, Dios se encarga de tu hogar, Dios se encarga de tu finanza, Dios se encarga de todo tu ser cuando tú le sirves. Por eso el enemigo trata de que nosotros no le sirvamos. Nos mete 1000 pretextos para que no le sirvamos. Bien, dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo, ¿verdad? No te enamores de las cosas del mundo. No ames lo que está en el mundo. Enamórate de Jesús. Satanás combate en contra de la mente, la lengua, el espíritu, el cuerpo y los muros espirituales de los creyentes. Ataca mediante la familia y asociados, finanzas y circunstancias. Vamos a aprender más de estas áreas específicas en los siguientes capítulos. Bien,
Vamos a hablar acerca de los nombres de Satanás, ¿verdad? Porque así como, acuérdense que yo se los dije en el principio, los nombres tienen una asignación. Y así como los nombres de Dios tienen una asignación, también Satanás tiene esas asignaciones a través de esos nombres que él ocupa, que él agarra. Acuérdense que él se disfraza. Él se disfraza. No es que sea, sino que se disfraza, ¿verdad? Entonces dice, los nombres de Satanás también revelan sus estrategias en el mundo. Estudiaremos los nombres de Satanás en capítulos más adelante y vamos a revisar todo lo que son las estrategias. Mire, son 12:30. Bien, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y ya el día de mañana, bueno, sí, mañana continuamos de nuevo para poder seguir hablando acerca de esto. Mañana vamos a hablar de Satanás opera mediante la carne. Hoy vimos Satanás opera mediante el mundo y ya vimos cómo lo hace, ¿verdad? Cómo trata el enemigo de alejarnos de Dios, alejarnos de la obra, alejarnos del servicio. Ok. ¿Qué pasa cuando se trabaja para Dios, pero su familia se perdió? Bien. Miren, recuerden que la salvación es personal. La salvación es personal, ¿verdad? Nosotros o los padres tienen, dice la Biblia, instruye a niños. Miren, es que ese es el asunto. No me quiero meter a Honduras porque yo no soy papá, ¿verdad? Pero aunque no soy papá, he sido tío. Me ha tocado, bueno, la pastora conoce, ¿verdad? Mi vida, sabe de que mis niñas, mis sobrinas, son mis hijas, son mis sobrinas, que son mis hijas, desde chicas las hemos llevado al camino del Señor, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es que a veces pensamos que instruir al niño es llevarlo a la iglesia. Y ahí es donde a veces fallamos, pienso yo. Creo yo que los ministros debieran de involucrar a su familia desde pequeños en el ministerio para que ellos empiecen a amar la obra. El problema es que a veces queremos tener a la familia separada, ¿verdad? Del ministerio porque no tengan los problemas que nosotros tenemos. Pero es mejor traerlos, ¿verdad? Y que desde niños conozcan, ¿verdad? Cómo se vive el evangelio. Ahora, en este tipo de situaciones que comentas aquí, Dianita, no te tengo una respuesta como tal, ¿verdad? Porque no tendríamos nosotros que mirar el testimonio de lo que pasó, ¿no? No de lo que contaron, de lo que pasó, ¿verdad? Porque una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo que es. Lo que yo sé es que la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Sabemos y comprendemos que el ministerio es una cosa complicada, sobre todo en el ministerio de los pastores. A mí me ha tocado estar cerca de pastores toda la vida, siempre he estado cerca de ellos y me ha tocado mirar, ¿verdad? Pues los aciertos y los errores que yo a mi perspectiva, ¿verdad? Yo he mirado, ¿verdad? Que se cometen las situaciones erróneas, ¿verdad? Pero también me ha tocado que la gran mayoría de los hijos de pastores, pues tuvieron su tiempo de rebeldía, pero tarde que temprano terminaron sirviendo al Señor. Eso es lo que a mí me ha tocado. Yo no me ha tocado ver un testimonio donde se le perdió toda la familia, porque eso involucraría muchas otras cosas que no estamos aquí para hablarlas, ni para hablar mal, ni bien, ¿verdad? Porque dice el dicho, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Lo único que yo sé es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que si nosotros le servimos a Él, Él se va a encargar de nuestra casa, ¿verdad? Porque decía Josué, mi casa y yo, no nada más yo, Sí, Jehová. mi casa, sí, pastora. No, sí, todo bien. Sí. Ok. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y uno de los errores que yo he mirado
es que los pastores no involucran a sus hijos en el servicio. Y si los involucran de una manera, pues no sé, ¿verdad? Donde lo sueltan al garete, y tampoco es correcto. Pero bueno, es que es lo que les digo, es un asunto complicado de hablar y es un asunto complicado de manejar, porque cada persona y cada familia es diferente y cada persona toma sus propias decisiones. Ahora, si a mí me dice un ministro, es que yo perdí a mi familia por causa del evangelio, yo no lo concibo en la mente. No lo concibo en la mente porque, hermanos, los hijos, por ejemplo, no son niños para siempre. ¿Sí me explico? Amén. Los hijos toman sus propias decisiones y a veces son dolorosas. Mire, hay un pastor muy famoso allá en España que era un cantante y ahora es pastor y tiene una situación con uno de sus hijos. Yo no creo que haya sido culpa del pastor. Yo creo que el muchachito creció y tomó sus propias decisiones. Pero yo no concibo a un pastor diciendo por causa del evangelio perdí la familia. Si un pastor se atreve a decir eso, que Dios tenga misericordia, porque está hablando mal del evangelio, mal de Dios. ¿Ah? Entonces yo no creo que la gente pierda a su familia por causa del evangelio. Pero pues bueno, son situaciones que no nos toca juzgar en este sentido, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que Satanás siempre va a tratar de alejarnos del servicio, va a tratar de alejarnos del ministerio, va a tratar de alejarnos de todo lo que es servir al Señor. Exactamente, Pastora Mari, es por no hacer bien las cosas. Efectivamente, es por no hacer bien las cosas. Es que no quería yo meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero a veces hacemos mal las cosas, ¿verdad? No las hacemos como Dios nos manda hacerlas, las hacemos como nosotros pensamos que es, y al final pues no nos sale como pensamos, porque pues, las cosas se hacen como Dios manda que se hagan. Bien, vamos a parar aquí la enseñanza. Lo vamos a continuar el día de mañana. Esto está poniéndose bastante interesante. Es bueno que expresen sus preguntas. Qué bueno, para que no quede ninguna duda. A mí me gusta que nos pregunten y que nos metan en camisa de 11 varas, porque ahí es donde viene la respuesta a muchas cosas que a veces la gente necesita escuchar. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias por habernos escuchado. Los que están siguiendo estas predicaciones allá en YouTube, pues bueno, Dios me los bendiga. Espero que estas pláticas estén siendo de bendición para su vida. Este seminario que lo damos y lo impartimos con todo el corazón para que su vida sea fortalecida y usted pueda crecer y pueda servir. Así que estamos aprendiendo acerca de todo esto, cómo el enemigo, cómo es pelear en el campo de batalla y cómo el enemigo se levanta. Así que no se siga perdiendo las demás clases. Nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga grandemente. Efesios 6:17. El fuego del cielo que queme esta piel, que muera el viejo hombre y renazca en él. Tu Espíritu Santo invade el papel, que cada barra que escupa les rompa el laurel. No vine a agradarte, vine a predicar. Si el mundo te ama, algo va mal. Llénalo de vida, hey. Ruge como un león, que tiemblen los tronos ya, llegó el campeón. El espíritu no es emoción, es poder.